Bueno, vamos a seguir con el curso sobre el programa, sobre tuberculosis, nos toca esta vez, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad nos toca hablar sobre tuberculosis. Vamos a tratar de abarcar todo lo que se puede entre hoy día y mañana, porque el tema es muy amplio, ya que existen tuberculosis pulmonares, extrapulmonares, tuberculosis drogoresistentes, reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Es muy largo, es muy amplio. Vamos a tratar de tocar solamente tuberculosis pulmonar, algunas patologías de tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis multidrogos resistente o drogos resistente, que lo vamos a dar el día de mañana. ¿Listo? Para hablar sobre tuberculosis en nuestro medio a nivel nacional, el Programa Nacional de Tuberculosis se actualiza cada 2, 3 años. Esta actualización es del 2017. Son algunas definiciones que hay que tomar en cuenta. Algunas definiciones han cambiado y es necesario conocerlas. Por ejemplo, la tuberculosis presuntiva, antes llamada sospecha de tuberculosis. Se refiere a aquellos pacientes que presentan signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. O sea, no podemos indicar que realmente se trata, pero nos hace sospechar al médico que podría tratarse de una tuberculosis. ¿Qué tipo de pacientes? Como el concepto indica, ¿no? De sintomáticos respiratorio, tos con expectoración por más de 15 días. Entonces, aquellos pacientes que presentan tos y expectoración por más de 15 días, así tengan patología de base, entonces se los debe sospecharse de que se pueda tratar de una tuberculosis. Entonces, a esto se lo denomina como tuberculosis presuntiva. Las definiciones de caso. Existen dos tipos de definiciones de caso. Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados se refieren a que se realiza una baciloscopía, un cultivo, un estudio de GeneXpert donde se detecta al bacilo. Entonces, es un caso confirmado bacteriológicamente la tuberculosis. En cambio, la tuberculosis clínicamente diagnosticada son aquellos pacientes que tienen clínica de tuberculosis, como habíamos indicado anteriormente, tuberculosis presuntiva, ¿no? Donde el médico puede iniciar tratamiento antituberculoso tomando en cuenta algunos estudios, la clínica, estudios de radiografía y estudios de histopatología en algunos casos, ¿ya? Entonces el médico tiene toda la potestad de iniciar el tratamiento antituberculoso. A eso se denomina tuberculosis clínicamente diagnosticada y se puede iniciar el tratamiento. Si posteriormente se descubre o se detecta que existe bacteriológicamente una tuberculosis, entonces solamente se cambia en la clasificación y se lo cataloga como tuberculosis bacteriológicamente confirmada. Es lo que ocurre en aquellos pacientes, un ejemplo de con derrame pleural, se podría decir. Existe en la radiografía un patrón de derrame pleural y se inicia tratamiento antituberculoso. Posteriormente se realiza la biopsia pleural con toma de muestra del tejido pleural y vemos que en el cultivo y en el estudio histopatológico existe la presencia de células de Langerhans o granulomas tuberculosos con caseificación, y en el cultivo obviamente nos demuestra en algunas ocasiones la presencia del bacilo. En este caso entonces se cambia de terminología y se convierte en bacteriológicamente confirmado, aquellos pacientes con clínicamente diagnosticados. Ahora, para los casos de bacteriológicos y clínicamente diagnosticados, se clasifican en tres grupos, según la localización anatómica de la enfermedad, según la historia del tratamiento previo y si el paciente es coinfección con VIH, que es la patología con la que se asocia generalmente la tuberculosis. Entonces, según la localización anatómica de la enfermedad, se puede dividir la tuberculosis en pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es más frecuente, todos lo conocemos,
es la que se presenta con tos y expectoración, a veces hemoctóicos, dependiendo del grado de compromiso a nivel pulmonar. Y la tuberculosis extrapulmonar, de la misma forma, tiene, tiene su cuadro y sintomatología propia del lugar donde se encuentra la tuberculosis. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de una resonancia magnética de una columna donde se puede observar una destrucción de la vértebra dorsal. Entonces existe el signo típico de enclavamiento o encuña, como se llama. Pero a estos pacientes diagnosticados como tuberculosis extrapulmonar también se lo clasifica en nuestras nuevas normas como tuberculosis pulmonar para los indicadores. Bueno, tenemos la clasificación también basada en la historia del tratamiento previo. Debemos tomar dos tipos de pacientes, pacientes nuevos y pacientes previamente tratados. Los pacientes nuevos se refieren a aquellos pacientes que nunca han recibido tratamiento o, caso contrario, han recibido tratamiento menos de un mes, ¿ya? A eso se lo denomina como pacientes nuevos. Y pacientes previamente tratados, aquellos pacientes que sí han recibido tratamientos por más de un mes, por lo menos en el tiempo, ¿ya? Y sus resultados varían según el tratamiento que hayan realizado, como por ejemplo pacientes con recaída o recaída tuberculosa se denomina. Entonces son aquellos pacientes que hicieron tratamiento con una baciloscopía positiva, iniciaron tratamiento, hicieron el tratamiento durante 6 meses. En los 2 últimos meses se realizó una baciloscopía de control, los mínimos eran negativos. Se declaró curado al paciente a los 6 meses al final del tratamiento, pero resulta que después de esta baciloscopía negativa presenta nuevamente una baciloscopía positiva dependiendo del tiempo. Si en el tiempo presenta una baciloscopía negativa menor a 2 años, se denomina recaída precoz. Y si en el tiempo presenta una baciloscopía positiva después de los 2 años, se denomina recaída tardía. A eso se denomina recaída tuberculosa, paciente con recaída. Pacientes que después de ser declarados curados presentan una nueva baciloscopía positiva. Pacientes con fracaso son aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento antituberculoso al principio en la fase intensiva. Para cambiar a la fase de continuación presentan baciloscopías negativas, ¿ya? Tercer mes, cuarto mes, pero presentan baciloscopía positiva en el quinto mes de tratamiento y en el sexto mes de tratamiento. A eso se denomina fracaso, pacientes con fracaso de tratamiento antituberculoso. O sea, que en los primeros 2 controles, los controles se realizan a los 2 meses, a los 3 meses, y dependiendo del resultado, cada mes se realiza una baciloscopía, pero presentan baciloscopía negativa a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, y al quinto y sexto mes presentan una baciloscopía positiva. Entonces, estos pacientes se lo denomina fracaso de tratamiento antituberculoso. Pacientes con pérdida de seguimiento. Pacientes que anteriormente se denominaban abandonos recuperados. Son pacientes que fueron tratados previamente por tuberculosis y declarados como pérdida de seguimiento. Aquellos pacientes que prácticamente abandonan el tratamiento antituberculoso por ciertas circunstancias, viaje, descuido o descuido del mismo personal de salud, también se podría llamar. Aquellos pacientes que presentan esa pérdida del tratamiento menor a un mes, Después vuelven o se lo captan nuevamente por el personal de salud y se continúa el tratamiento, ¿ya? Abandono recuperado, antes se denominaba esta situación. Otro tipo de pacientes previamente tratados son aquellos cuyos resultados después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado, o sea, no se sabe si tenía baciloscopías de control, si se declaró curado o si se transfirió al final al paciente a su centro de salud o donde vive o realizó un cambio de domicilio. Entonces, se denomina pacientes previamente tratados.
Pacientes basados en la coinfección VIH-tuberculosis, muy frecuente. Entonces, tenemos los pacientes con tuberculosis y VIH. Pacientes que están confirmados o tienen patología de base el VIH y son infectados de tuberculosis. Pacientes con tuberculosis y sin VIH. Pacientes que solamente tienen tuberculosis y no VIH. Pero en cualquier momento del tratamiento, si el paciente presenta, dice el concepto, una prueba de VIH positivo, se lo debe reclasificar como paciente TB y VIH. Pacientes con tuberculosis y estado de VIH desconocido. Muchos pacientes ingresan al hospital como tuberculosis, con vaciloscopía positiva, se lo diagnostica de tuberculosis pulmonar activa y durante el tratamiento se realiza una prueba rápida de VIH. En el momento no se conoce si el paciente está con VIH o no está con VIH. Entonces realiza una prueba rápida de VIH, se confirma sale positivo reactivo, entonces se lo debe catalogar nuevamente, reclasificar al paciente como tuberculosis y VIH. Pero si en todo caso el paciente presenta no reactividad a la prueba rápida, se lo cataloga como paciente con tuberculosis y estado de VIH solamente. Tuberculosis sin VIH, ¿no? Bueno, después del tratamiento, los pacientes con tuberculosis sensible se debe diagnosticar según el resultado, ¿no? Se lo denomina paciente curado, aquellos pacientes que en sus 2 últimos meses de tratamiento, o sea, estamos hablando del 5º y 6º mes, presentan una vaciloscopía negativa y en el 4º mes un cultivo negativo. Entonces, a este tipo de pacientes se los denomina curados. Existen excepciones, como por ejemplo aquellos pacientes que en el 2º mes de tratamiento todavía presentan una vaciloscopía positiva. Por lo tanto, la norma indica extender la primera fase o la fase intensiva, en este caso, 1 mes más. O sea, se llega al tercer mes de tratamiento. En este tipo de casos, el cultivo se realiza al 5º mes y no al 4º mes, como indican aquellos pacientes que tienen una vaciloscopía negativa al 2º mes, ¿no? 4º mes y 5º mes. 4º mes para aquellos pacientes que tienen una vaciloscopía negativa al 2º mes y 5º mes para aquellos pacientes que tienen una vaciloscopía positiva al 2º mes y se extiende por 1 mes más de tratamiento. Tratamiento completo. Se denomina aquellos pacientes que realizan su tratamiento, terminan todo el tratamiento antituberculoso, pero no tienen controles de vaciloscopía al 5º y al 6º mes, tampoco tienen el cultivo para tuberculosis para declararlos curados. Pero los pacientes terminan su tratamiento o realizan el tratamiento por el lapso de 6 meses. A eso se denomina tratamiento completo. Fracaso al tratamiento. Entonces, fracaso al tratamiento es una vaciloscopía, es cuando la vaciloscopía es positiva en el 5º mes o 6º mes o el cultivo es positivo en el 4º mes. De la misma forma, si se extiende la fase intensiva, entonces el cultivo se realiza al 5º mes. Fallecido. Entonces, los pacientes fallecidos son aquellos pacientes que durante la vaciloscopía positiva mueren por cualquier causa o por la misma tuberculosis. La pérdida de seguimiento, pacientes con tuberculosis que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante 1 mes consecutivo o más. Pérdida de seguimiento, habíamos indicado. Los pacientes no evaluados, pacientes con tuberculosis que no les han asignado ni el resultado de la vaciloscopía, no tienen la transferencia, entonces tampoco indican si tienen reacción a veces a los medicamentos, nada. O sea, no indican por qué no se le ha iniciado el tratamiento. Pacientes no evaluados, ¿no? Entonces, vámonos con la definición de tuberculosis, tomando en cuenta las definiciones anteriores. La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, porque el germen pasa de una persona a otra, ¿no? De evolución crónica. Eh, el, el tratamiento principalmente es de 6 meses, no es de 1 semana como en las enfermedades bacterianas.
¿Es prevenible? Sí es prevenible. ¿Curable? Es curable. Si se realiza el tratamiento antituberculoso de forma correcta, se cura la tuberculosis, a menos que tengan eh, resistencia a los medicamentos. Ahí ya ingresan en otro grupo, pero de todas formas existe tratamiento, tanto en tuberculosis multirogoresistente como en tuberculosis sensible. Está producida por el Mycobacterium tuberculosis y afecta mayormente a grupos socialmente vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos? Las familias o los grupos sociales con bajos recursos económicos, principalmente. Entonces hay una diferencia entre infección y enfermedad tuberculosa. La infección tuberculosa es la presencia o la entrada del bacilo por primera vez con una persona susceptible, sana, ¿ya? Denominándose como primo infección tuberculosa, que desencadena una respuesta de defensa inmunológica inmediata en la persona. ¿Qué es lo que sucede? El bacilo ingresa por vías respiratorias a los pulmones, llegando hasta los alvéolos. En los alvéolos se encuentran los macrófagos y los detienen, por así decirlo, luchan con el bacilo, producen una inflamación a nivel alveolar, ¿ya? En esta inflamación puede que los macrófagos ganen, si así se podría decir, los engloban, los fagocitan y los destruyen en su interior y los eliminan. O caso contrario, si existe una buena cantidad nomás de bacilos, eh, estos bacilos ingresan eh, dentro de los macrófagos y destruyen los macrófagos. Se empiezan a duplicar los bacilos y empiezan a destruir a los macrófagos, ¿ya? Desde los alvéolos, los macrófagos van o se dirigen hacia los ganglios a nivel traqueal mediastinal. Entonces, ahí los presentan a los linfocitos. Los linfocitos T principalmente son liberados para iniciar el proceso antiinflamatorio localizado a nivel pulmonar, haciendo que migren más macrófagos al lugar de la lesión y de la misma forma polimorfonucleares al lugar de la lesión. Pero generalmente a veces se autolimita a nivel ganglionar o a nivel pulmonar. Entonces, a eso se denomina solamente infección tuberculosa y el paciente generalmente casi en su mayoría no presenta signos ni síntomas, pero sí se infecta. Una vez que, si nosotros vemos que el sistema inmunológico del paciente no controla la infección, pasa a una enfermedad tuberculosa donde los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones a nivel del pulmón y diseminación por el sistema sanguíneo a otros órganos, a los órganos más irrigados, como por ejemplo las meninges, la columna, las epífisis de los huesos largos, a nivel renal, a nivel del peritoneo, ¿ya? Y en la región apical de los pulmones, lóbulo superior, lóbulo medio, ¿no es cierto? Entonces, en esos lugares se produce la inflamación localizada. En todos los lugares donde hemos indicado existen macrófagos, los cuales de la misma forma como ocurre a nivel pulmonar, van a englobar o fagocitar a los bacilos dependiendo de la cantidad. Estos bacilos son fagocitados y destruidos a nivel de los macrófagos, o caso contrario, los macrófagos lo engloban, ¿no? Lo engloban, es como si lo encapsularían, ¿no? Existe la migración de células epitelioides, células de Langerhans, mayor cantidad de macrófagos, el cual se conoce como granuloma tuberculoso. En estos granulomas, ¿no? El bacilo puede permanecer de forma latente por mucho tiempo, por mucho tiempo. Se dice de que del 100% de los pacientes infectados, solamente el 10% podría desencadenar o enfermar. De este 10%, un 5% con seguridad enferma. O sea, del 100%, el 5% que se enferma con tuberculosis presenta enfermedad, ¿ya? Inmediatamente. Generalmente esa enfermedad es
eh, es característico de las tuberculosis pulmonares. Pero las enfermedades tuberculosas donde existe el bacilo en forma latente se desencadena en los órganos donde migra el bacilo. Por ejemplo, en un mal de Pot, una meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque existe una reactivación endógena. El bacilo despierta, por así decirlo, cuando el sistema inmunológico baja. Es por eso que en algunas ocasiones nosotros tenemos tuberculosis peritoneal, tuberculosis pericárdica, tuberculosis meningia sin compromiso pulmonar. Entonces, esto es lo que sucede en este tipo de pacientes. Las formas de transmisión se deben principalmente a varios factores, ¿ya? Desde que un paciente o una persona enferma a otra sana, vulnerable, inmunodeprimida principalmente, o mediante la tos, el estornudo, ¿ya? O al hablar simplemente. Se determina por tres fases. Por la concentración de los bacilos, ¿no? A mayor bacilaridad, mayor contagio. Por la poca ventilación e iluminación, ambientes cerrados, poca iluminación, se dice que los bacilos mueren con la luz solamente. El grado de cercanía, no es lo mismo estar cerca de un paciente con tuberculosis 5 minutos a estar media hora, ¿ya? Entonces el grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo empeoran más la transmisión de los bacilos de un paciente enfermo con una persona sana. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando un paciente está con una tuberculosis activa, se podría decir? Ya cuando los bacilos han sobrepasado las defensas del paciente. Existen síntomas generales y existen síntomas específicos. Dentro de los síntomas generales, nosotros vemos y hay que relacionar siempre, ¿no? Con el lugar afectado, ¿no? Entonces, existe generalmente hiporexia, anorexia en algunas ocasiones. Esto ocasiona astenia o hipodinamia o adinamia, ¿no? Por la falta de alimentación, por la falta de proteínas, todo eso. Al no haber alimentación existe pérdida de peso, ¿ya? Y lo característico en muchos pacientes, la presencia de fiebre, la diaforesis deshidrata al paciente y eso hace que pierda aún más el peso y todo esto conlleva un malestar general. Esto es lo general que puede existir en la mayoría de los pacientes que tengan una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Ahora los síntomas específicos de cada órgano, porque no existen síntomas específicos en o sea, por la tuberculosis. La tuberculosis en sí no tiene síntomas específicos. Por ejemplo, la tos con expectoración por más de 15 días se puede presentar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el cáncer, en las enfermedades pulmonares intersticiales, en algunas neumonías crónicas, como así se denominan, ¿ya? Y, o sea, que no es específico, pero sí nos tiene que orientar a que el paciente podría estar cursando con un problema de tuberculosis. Se lo cataloga como sintomático respiratorio. La expectoración hemoptoica, de la misma forma, no es típico, pero generalmente se produce, nos orienta. La hemoptisis, eh, que es un síntoma de gravedad. Si existe hemoptisis, nosotros tenemos que parar un tanto las orejas. No es lo mismo hemoptisis y hemoptoicos. La hemoptisis es la expulsión de sangre por vía, por la boca proveniente de vía respiratoria, ¿no? En abundante cantidad. Al mismo tiempo, eso puede producir encharcamiento, se llama por gravedad, la sangre cae a los lóbulos inferiores y produce una asfixia y el paciente fallece por asfixia, no puede respirar. La dificultad respiratoria, que puede ser por la presencia del sangrado o que puede ser por la destrucción de los alvéolos a nivel pulmonar y la presencia de ocupación purulenta a nivel de los alvéolos, ¿no? Y en el extrapulmonar, como habíamos indicado hace rato, de acuerdo al órgano afectado, ¿ya? De acuerdo al órgano afectado. Pero los síntomas generales van relacionados con este cuadrito, ¿ya?
El sintomático respiratorio habíamos indicado hace rato que es la persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. ¿Ya? El cuadro clínico para la tuberculosis, para el diagnóstico, principalmente los síntomas, los antecedentes personales, ¿no? Los patológicos, los no patológicos, los tratamientos que en algún momento podría haber realizado el paciente, tal vez el paciente es diabético, ¿no es cierto? Tal vez ya realizó tratamiento antituberculoso el paciente, tal vez abandonó el tratamiento, ¿no? Entonces, realizar una buena historia clínica en el paciente es muy importante. Los antecedentes ginecobstétricos, ver si la paciente utiliza métodos anticonceptivos o no, el examen clínico general, los síntomas. Entonces eso se debe verificar muy bien. Después de realizar una buena historia clínica y nosotros sospechamos de que se trate de una tuberculosis, se solicita una baciloscopía y nosotros debemos interpretar la baciloscopía. ¿Con qué fin? Una baciloscopía positiva o un VAR 7 o 8 no es lo mismo que una baciloscopía positiva 3 cruces, por esa situación. Entonces, negativo es donde no se observa bacilos ácido alcohol resistentes en por lo menos 300 campos en el microscopio. El VAR de 1 a 9 es la presencia de bacilos contables en, en el microscopio, en el extendido. Entonces, se va a contar de 1 a 9. Baciloscopía positiva es la presencia de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados. La baciloscopía 2 cruces es de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados. La baciloscopía positiva 3 cruces es más de 10 bar por campo en 20 campos observados. Entonces, si nosotros tenemos una baciloscopía, una cruz, obviamente el tratamiento antituberculoso, si es nuevo el paciente, es con los medicamentos antes era de primera línea. ¿Ya? Y si es una baciloscopía 3 cruces, entonces el tratamiento no solamente es iniciar el tratamiento, sino es ver cuáles son los antecedentes, porque este paciente ya estaría cursando con una resistencia natural o una resistencia primaria, en este caso en los pacientes. Entonces hay que investigar esa situación para que no exista fracaso en el tratamiento. ¿Ya? Entonces, solicitamos el cultivo. Nosotros vamos a ver en qué condiciones se solicita el cultivo, pero generalmente cuando existe poca cantidad de bacilos se debe solicitar. Por ejemplo, a ver, el reporte del resultado del cultivo nos reporta de esta forma. Contaminado, sin alteración físico-química en el medio. Negativo, sin desarrollo después de los 60 días de incubación. Igualito que en la baciloscopía es cuantificado el número de colonias, se cuantifica de 1 a 19 colonias que son contables. De la misma forma, cultivo una cruz, cultivo 2 cruces y cultivo 3 cruces. Cultivo una cruz de 20 a 100 colonias en los 60 días, 2 cruces más de 100 colonias en los 60 días y 3 cruces colonias incontables, confluentes, eso no se puede distinguir en los 60 días. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del cultivo? Pacientes con resultado de baciloscopía 1 a 9 bar. ¿Por qué? Porque generalmente antes se decía, ¿no? Ya les había indicado hace rato que cuando el bacilo ingresa a la región alveolar, a veces los macrófagos lo destruyen y mueren los bacilos. Estos bacilos muertos son expulsados por la vía respiratoria, por la boca, y se envía esa muestra a baciloscopía. Y en la baciloscopía, obviamente, que nos indica que existe presencia de bacilos, pero no nos indica que si estos bacilos son vivos o son muertos. Entonces, por esa situación se realiza el cultivo. ¿Ya? Si estos bacilos son vivos, entonces los cultivos empiezan a proliferar, se multiplican aún más las colonias. El sintomático respiratorio con una baciloscopía sería la negativa, tratado con antibióticos. Quinolonas principalmente, la levofloxacina y el ciprofloxacino son también antituberculosos, pero también nos mejoran
neumonías bacterianas, por ejemplo, son buenos medicamentos contra el estreptococo. Por ambas vías puede mejorar. El levofloxacino simplemente puede mejorar la parte de tuberculosis y la parte de las neumonías. Si es tuberculosis, es una mejoría parcial, o sea, una mejoría temporal. Mejora unos 7 días. Se suspende el tratamiento y después de 2, 3 semanas el paciente empeora y la imagen radiológica incrementa. En cambio, si es una bacteria, después de 7, 10 días, el paciente mejora y nunca más presenta ninguna imagen a nivel de la radiografía, también el cuadro clínico mejora. Entonces, cuando nosotros utilicemos quinolonas, principalmente fluoroquinolonas, debemos tener mucho cuidado. Si nosotros sospechamos una baciloscopía, digo, en una tuberculosis se solicita una baciloscopía. Se puede iniciar tratamiento con quinolonas, no les digo que no. Se puede iniciar dependiendo del paciente. Si el paciente recibió tratamientos anteriores, sí o no, porque la levofloxacina es un tratamiento alternativo, inclusive hospitalario, ¿ya? El diagnóstico de tuberculosis a niños menores y mayores de 5 años, obtener la muestra mediante aspirado gástrico. Sabemos muy bien que el menor de 5 años no puede expectorar. Listo, entonces en ese tipo de casos la muestrita se envía a cultivo, también se espera también 20, 40 y 60 días. En tuberculosis presuntiva extrapulmonar se toman muestras de los lugares donde nosotros estamos sospechando que existe una tuberculosis. Puede ser meningia, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido peritoneal, el líquido sinovial, dependiendo del lugar donde nosotros estemos queriendo investigar la tuberculosis. Para dar condición de egreso de curado a todo caso de tuberculosis en sí, le habíamos indicado que al 4.º mes, en aquellos pacientes que presentan baciloscopía negativa, a los 2 meses, y al 5.º mes en aquellos pacientes que se extiende un mes más en la fase intensiva por baciloscopía positiva. Entonces, en ese tipo de pacientes también se solicita un cultivo para declararlos como curados. En el seguimiento de tratamiento de tuberculosis drogoresistente, en los pacientes con tuberculosis extremadamente resistente o en aquellos pacientes o con tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Esto más que todo se solicita para hacer la evaluación, el seguimiento de los pacientes con este tipo de tratamiento. La no conversión bacteriológica al 2.º mes de tratamiento supervisado. Entonces, si nosotros vemos que no solamente cuando nosotros vemos una baciloscopía positiva al 2.º mes de tratamiento en una tuberculosis sensible, extendemos el tratamiento y nada más. Lo que se tiene que hacer es solicitar un cultivo. Ya debemos estar preparados y sospechar si este paciente cursa con un cuadro de resistencia a los medicamentos. Principalmente si nosotros tenemos a un paciente que es baciloscopía 2, 3 cruces y sigue presentando baciloscopías positivas al 2.º mes, entonces podría ser de que se trate de resistencia natural en los pacientes, que mañana vamos a ver. Presencia de un control bacteriológico positivo a partir del 3.er mes de tratamiento. De igual forma, si nosotros vemos una baciloscopía positiva después del 3.er mes, debemos solicitar sí o sí un cultivo en este tipo de pacientes, principalmente para ver la resistencia a los medicamentos. Y la prueba de GeneXpert es un método molecular que recién aparecido, es muy bueno. Nos detecta nos detecta previamente a los pacientes que tienen resistencia a la rifampicina. Se ha indicado de que si el paciente presenta una resistencia a la rifampicina, en un 70% de los casos, existe también una resistencia a la isoniazida. Es por eso de que cuando nosotros vemos que existe una resistencia a la rifampicina, directamente iniciamos o se inicia el tratamiento de segunda línea y se lo cataloga al paciente como tuberculosis MDR, multidrogoresistente resistente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el GeneXpert? Es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, identifica al bacilo molecularmente. Las indicaciones del GeneXpert
Casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados con baciloscopía. Ahora, actualmente, a todos los pacientes que son baciloscopía positivas se le está haciendo el GeneXpert con ese fin, con el fin de detectar resistencia a la rifampicina principalmente. Los casos de tuberculosis, baciloscopía negativo, pero con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis, también se realiza el GeneXpert. Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad. Entonces, aquellos pacientes que son sospechosos de tuberculosis, también se realiza el estudio de GeneXpert. Pacientes con coinfección VIH. Eso es normal. Casos de tuberculosis con antecedentes de tratamiento, por ejemplo, recaídas, fracasos, pérdida de seguimiento, ¿ya? Tuberculosis presuntiva en personal de salud, contactos tuberculosis multidrogos resistentes, diagnosticados de tuberculosis en niños menores y mayores de 5 años. ¿Cuáles son las muestras que se deben enviar? El esputo principalmente y los tejidos. Y de todos los líquidos que nosotros obtenemos, pericárdico, pleural, no. Solamente el programa nos permite enviar el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es una patología muy delicada. El reporte del GeneXpert, bueno, podemos reportarlo de diferentes formas o nos reportan de diferentes formas, como Mycobacterium tuberculosis no detectado. Este es negativo. Tuberculosis detectado pero sin resistencia a rifampicina, ¿ya? Tuberculosis positiva pero no existe resistencia. Presencia de tuberculosis y resistencia a rifampicina, ¿no? Ambos están. La resistencia a la rifampicina indeterminada. Puede ser por una carga bacilar muy baja. Se dice que el GeneXpert tiene una sensibilidad del 95%, o pueden salir falsos negativos en un 5%. O sea, eh, tiene una variación, una variabilidad. El 5% puede ser negativo, pero el paciente está cursando con tuberculosis. Esto principalmente por la carga bacilar, ¿ya? Y a veces nos reportan como invalidado, ¿no? Se debe solicitar nuevamente la muestra. ¿Listo? Dentro de las tuberculosis extrapulmonares, nosotros debemos ver la tuberculosis ganglionar, tuberculosis meningia, pleural, peritoneal, osteoarticular, pericárdica y la tuberculosis renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros sospechamos de una tuberculosis ganglionar? Biopsia y enviar anatomía patológica para determinar o verificar si existen bacilos o si existen los granulomas tuberculosos con caseificación. En la tuberculosis meningia de igual forma, se envía el líquido para cultivo, se envía al GeneXpert y se envía también se puede enviar al realizar el ADA. El ADA es un estudio, la adenosina de aminasa, que puede detectar, puede ser sugerente de que el paciente esté cursando con tuberculosis. No es diagnóstico, ¿no? ¿Ya? La tuberculosis pleural de la misma forma se hace biopsia, se envía el líquido a cultivo, no se puede enviar a ADA, pero en este caso no se envía a GeneXpert, ni el peritoneal, como habíamos indicado, solamente el líquido cefalorraquídeo. El líquido, la tuberculosis peritoneal, generalmente presentan cuando realizan una cirugía por dolor abdominal inespecífico, imágenes en mijo, granulaciones en mijo, como arroz, ¿no? Entonces, ahí no hay más que decir, se inicia tratamiento antituberculoso. De todas formas, se envía el estudio a patología para confirmación solamente, ¿no? La tuberculosis osteoarticular, una radiografía de columna nos ayuda bastante. En pocas ocasiones se realiza un estudio histopatológico o se toma una muestra. Generalmente en el mal de Pot, como así se denomina, se realiza tratamiento antituberculoso con orientación radiológica solamente. Se cumple los 6 meses y si el caso amerita se puede extender dependiendo del criterio médico, principalmente en este caso el neumólogo y puede ser el traumatólogo o el neurocirujano.
La tuberculosis pericárdica, de la misma forma, se puede realizar la toma de muestras, se puede enviar a cultivo, o se puede enviar a ADA y a patología, los cuales nos orientan también al diagnóstico. De la misma forma, en la tuberculosis renal se realiza una ecografía, un examen de orina donde existe hematuria, ¿no? Puede haber abacteriuria, es la famosa triada de Colombino, ¿no? Que a veces se presenta y a veces no es específico. ¿Listo? Bueno, para el tratamiento, en el tratamiento de la tuberculosis se toman varios puntos muy importantes. El tratamiento debe ser asociado, debe ser prolongado, debe realizarse en una sola toma, debe ser supervisado, ¿ya? Debe ser controlado, ¿listo? Entonces, y debe de realizarse siempre, cada persona es un mundo aparte, en dosis kilogramo peso. La asociación del tratamiento se realiza mínimo con 4 medicamentos antituberculosos, mínimo, ¿no? En la primera o en la fase o en la tuberculosis sensible, el tratamiento es con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y el etambutol. Entonces, los medicamentos que más nos sirven en la tuberculosis sensible son los 3 primeros. El etambutol, si bien ayuda y es bacteriostático, impide de que la isoniazida se haga resistente, ¿no? O el paciente se haga resistente a la isoniazida. Debe ser prolongado, se realiza por un mínimo de 6 meses, ¿no? Debe ser en una sola toma, muchas veces, pero no se puede realizar, eh, no se puede cumplir este punto porque los pacientes presentan algunas otras patologías como un problema ulceroso péptico o una gastritis, se podría decir. Entonces, se fracciona al paciente, pero con mucho cuidado, en casos excepcionales. ¿Listo? Supervisado, se debe garantizar la toma de los medicamentos para declararlo al paciente como curado. Debe ser controlado principalmente con vaciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento, cultivo al cuarto mes o al quinto mes en aquellos pacientes donde se prolonga la fase intensiva. En dosis kilopeso, de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos. Entonces, estos son los medicamentos, ¿ya? Nosotros utilizamos en la fase intensiva la isoniazida, rifampicina, el etambutol y la pirazinamida. Entonces, las dosis máximas nosotros tenemos que ver son de 300 para la isoniazida, 600 para la rifampicina, 1200 para el etambutol y hasta 2000 en la pirazinamida. Pero se ha visto que con 2000 miligramos de pirazinamida el paciente presenta una hepatitis medicamentosa. Entonces, generalmente, por lo menos lo que yo hago es llegar hasta 1500, donde se tolera mejor el tratamiento antituberculoso. Las dosis kilo peso, 5 miligramos para la isoniazida, 10 miligramos para la rifampicina, 15 miligramos para el etambutol y 25 miligramos para la pirazinamida. Entonces, si bien nosotros en pacientes obesos, un ejemplo, que pesan 80 kilos, a veces 100 kilos, entonces la dosis de isoniazida y rifampicina sobrepasan la dosis máxima de 300 y 600. De todas formas, se debe mantener, se debe utilizar dosis plena, dosis máxima, no se eleva más de eso. Entonces, ahí tenemos el esquema de tratamiento de la tuberculosis sensible. Son 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, 52 dosis, fase de continuación, 104 dosis con isoniazida y rifampicina solamente, ¿no? Este tipo de pacientes, la tuberculosis sensible en pacientes con tuberculosis, casos nuevos, ya sean tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, o previamente tratados con resultado de GeneXpert que sea sensible a rifampicina, pero no se debe descuidar, ¿no? El paciente que presenta una recaída después de haber sido dado de alta como curado, presenta una recaída y nosotros iniciamos el mismo tratamiento,
debemos analizar y ver bien dónde ha estado la falla. O es en el paciente o es en el tratamiento. Si es en el paciente, el tratamiento puede ir bien. Pero si es en el tratamiento, el paciente ha realizado de forma correcta su tratamiento y a las dosis establecidas, algo está pasando. Yo pienso que después el paciente puede estar presentando una resistencia a algún medicamento. No siempre la rifampicina o la isoniazida, ¿no? El GeneXpert nos analiza la resistencia de la rifampicina e indirectamente nos indica que es resistente a isoniazida, pero no así a la piracinamida y al etambutol. Las dosis ya habíamos indicado, se debe realizar un dosis estricto por el personal de salud de lunes a sábado. Bueno, esta es la conducta que se debe tomar principalmente en aquellos centros de salud, también en los hospitales, cuando la baciloscopía sale positiva. Al final del segundo mes, ¿qué se tiene que hacer? Prolongar nos indica un mes más. Se debe enviar la muestra para cultivo, ¿ya? Se debe realizar un examen de azúcar, puesto que la hiperglicemia hace que el paciente fracase con su tratamiento. La hiperglicemia produce disminución del sistema inmunológico, principalmente de los linfocitos T, y de esta forma los bacilos incrementan en su número, llegando inclusive a fracasar el tratamiento. Buscar otros factores que influyen en la no conversión, hay que investigar. Si no se hizo la prueba rápida de VIH, hay que hacerlo. Preguntar si el paciente es alcohólico y toma debidamente su tratamiento, ¿no? Verificar la tarjeta de tratamiento si se administró principalmente las 52 dosis, ¿no? Pero principalmente a veces influye mucho, ¿no? Si recibe o no recibe el tratamiento. En este caso, por ejemplo, al segundo mes no está, es el manual nosotros que estamos revisando es del 2017, seguramente ya va a salir el otro manual actualizado donde estamos ya indicado que en el segundo mes se realice el GeneXpert, ¿no? Aquí no está, entonces seguramente el nuevo manual va a venir con un punto más donde indica que se debe realizar el GeneXpert en estos pacientes que presentan una baciloscopía positiva el segundo mes. Al tercer mes, de la misma forma, una vez prolongada la fase intensiva, se debe solicitar cultivo con test de sensibilidad y resistencia, pasar a la fase de continuación. Si sale positivo, se debe pasar a la fase de continuación, porque nosotros ya habíamos pedido un cultivo al segundo mes. Muy bien sabemos que el cultivo tarda 60 meses, estamos a la espera, ¿ya? Si el paciente presenta baciloscopía positiva por primera vez, puede que al pasar de la primera fase a la segunda fase haya sido negativa, pero si después de un mes presenta positividad, entonces ya nos estaría hablando indirectamente de que este paciente podría estar cursando con una resistencia a rifampicina o isoniazida. O sea que el tratamiento que estaba realizando asociado con los 4 medicamentos dio la negatividad. Pero una vez que se suspende la piracinamida y el etambutol, se quedan solamente con isoniazida y rifampicina, y si estos medicamentos eran resistentes, ¿no es cierto? Entonces los bacilos empiezan a multiplicarse y al mes pueden presentar una baciloscopía positiva. Es un tantito complicado, pero se entiende en esta situación. Hay que analizar. Por eso les digo que cada caso es un mundo diferente. Entonces, de la misma forma se debe ver si el paciente es alcohólico, si realiza su tratamiento, si igual se solicita un examen de glicemia, hay que verificar si se administró las 78 dosis porque se extiende un mes más, ¿no es cierto? Y seguir con la fase de continuación. Al cuarto mes, de la misma forma, se solicita el cultivo. Si no se solicitó, seguir con la fase de continuación. Entonces, aquellos pacientes que presentaron la baciloscopía por primera vez, o sea, al cuarto mes presentaron una baciloscopía positiva, entonces se solicita un cultivo con test de sensibilidad y resistencia. De la misma forma se ve el azúcar, se investiga los factores por los cuales no habría cambiado la bacilaridad, se verifica la tarjeta de tratamiento si está en las 104 dosis que hasta el cuarto mes es,
y se sigue con la fase de continuación hasta esperar el cultivo, el cual se solicitó. Si es primera vez, se solicita en ese momento, pero si se solicitó ya al final del segundo mes, seguramente ya nos llega, ¿no? Ya son 60 días. Si es positivo al final del quinto mes, directamente, ¿no? Aquí, quinto mes, habíamos indicado hace rato, se declara como un fracaso al tratamiento. Seguramente nosotros ya tenemos el resultado del cultivo, el cual nos indicará que el paciente tiene resistencia a algún medicamento. Se debe investigar si realmente el paciente estuvo cumpliendo con su tratamiento. En este caso se realiza el GeneXpert para ver a veces el cultivo. De todas formas, a pesar de esperar los 60 días, nos indica sensible, pero el paciente no puede estar presentando baciloscopías positivas después de 4, 5 meses de tratamiento. Eso es difícil. Entonces, algo está pasando con el tratamiento o es que el paciente no está tomando su tratamiento. Entonces, se debe investigar sí o sí. Es muy preocupante al quinto mes, ¿no? A ver, si el resultado del GeneXpert muestra sensibilidad a la rifampicina, como habíamos indicado hace rato, ¿no? Iniciar nuevamente el tratamiento para tuberculosis sensible. Pero es de darse cuenta y lógico de que al quinto mes no puede presentarse baciloscopías positivas con una sensibilidad a la rifampicina, ¿no es cierto? Entonces se solicita nuevamente un cultivo, ¿okay? Solicitar un cultivo con test de sensibilidad y resistencia y declararlo como fracaso, obviamente, al quinto mes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para toda situación. Tratar a un paciente con multidrogos de resistencia es mucho más complicado, ¿ya? Bueno, hasta aquí más o menos sobre el manual de normas del programa de tuberculosis. Para nosotros poder entender sobre la tuberculosis, debemos saber o investigar un poquito más cómo se produce la tuberculosis. Y para eso vamos a ver sobre la fisiopatología de la tuberculosis para poder entender mucho mejor. La infección de la tuberculosis se produce de una persona enferma a una persona susceptible, ¿no? Una persona susceptible. Se inhalan los bacilos, principalmente aquellos que son menores a 5 micrómetros de diámetro, aquellas gotitas de flujo donde se encuentran en su interior los bacilos que son mayores a 5 milímetros de diámetro, inclusive hasta 10 micrómetros, perdón, de diámetro, se quedan en la vía respiratoria superior, son captados por los cilios a nivel del epitelio, los mismos van a secretar moco y son expulsados por la vía respiratoria. No logran llegar a los alvéolos, pero aquellas gotitas que son menores a 5 micrómetros de diámetro llegan hasta el alvéolo, ¿no es cierto? Habíamos indicado gotitas con bacilos de una persona enferma a un huésped susceptible, ¿no es cierto? Ahí tenemos el huésped. Habíamos indicado hace rato que el huésped tiene mecanismos de defensa. Si son mayores a 5 micrómetros, los mecanismos de defensa como son los cilios respiratorios, el moco y el reflejo de la tos lo expulsan afuera y el paciente no enferma. O va por otra vía donde se produce el foco primario. Les había indicado que eh, puede producirse una alveolitis, una inflamación a nivel del alveolo, donde existen los macrófagos, lo engloban, lo fagocitan, y por vía linfática habíamos indicado que los llevan a los ganglios regionales, producen una infartación ganglionar, lo que se conoce normalmente como adenopatías satélite, ¿ya? Las adenopatías satélite asociado a el foco pulmonar se conoce como complejo bipolar, ¿no? Complejo bipolar. Vemos que los bacilos ya llegaron a los ganglios. Después del foco primario se produce la primoinfección asociado al foco primario a los ganglios regionales. Una vez que los bacilos se encuentran a nivel de los ganglios regionales, estos vacían su contenido a nivel de la vena cava superior y se diseminan los bacilos por vía sanguínea, llegando a infectar los lugares que hace rato habíamos indicado también, las vértebras, las meninges, el peritoneo,
las epífisis de los huesos largos, ¿no es cierto? Lugares donde existe mayor irrigación sanguínea, mayor concentración de oxígeno, porque el bacilo necesita oxígeno para poder multiplicarse y sobrevivir. Entonces tenemos un macrófago infectado. Los macrófagos infectados secretan interleuquina y factor de necrosis tumoral, los presentan a los antígenos a los linfocitos se activan, los linfocitos activados secretan interferón gamma y vuelven a los macrófagos no activados en macrófagos activados, los mismos que van a secretar otros mediadores, al igual que los linfocitos. De la misma forma que vemos, ahí está el macrófago, el complejo secreta el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, mediante este complejo mayor hace que los linfocitos T secreten interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, y estos hacen que los macrófagos migren de la circulación intravascular y se dirijan hacia el lugar de la lesión para poder frenar la infección. De macrófagos inactivados se convierten en macrófagos activados, los cuales van a ir a disminuir el proceso infeccioso en ese lugar. De la misma forma, los macrófagos activados, ¿no? Los macrófagos activados producen la secreción en esta oportunidad ya de interleuquina 1, 12, 2, 18, interferón gamma, ¿no? Nuevamente van hacia los linfocitos, secretan los linfocitos, producen la secreción de linfocitos, la formación de linfocitos CD4 mediante la interleuquina 2. De la misma forma, ahí está el interferón gamma, macrófago no activado, macrófago activado, y lo que producen son, ¿no? Mediante el factor de necrosis tumoral alfa y el macrófago, producen la formación del granuloma. ¿Qué es lo que sucede? Con todas las interleuquinas hacen que se migren los macrófagos intravasculares hacia el lugar de la lesión, hacen que las células epitelioides también tomen su función a nivel del endotelio y se produzca la migración también de las células de Langerhans, produciendo los granulomas tuberculosos. Este es el granuloma tuberculoso, los cuales van a ir a englobar, por así decirlo, al bacilo, ¿no? Y en su interior del granuloma producen la lucha, la pelea, se podría decir, donde puede vencer el macrófago, lo destruye al bacilo, y este granuloma puede pasar a volverse en una calcificación, ¿no? La calcificación de por sí se dice de que ya no molesta. Tenemos a veces pulmones y es un hallazgo casual donde existen calcificaciones en diversos sectores, ¿no? Que no molestan, que nosotros ya sabemos que en este paciente ha cursado con una infección tuberculosa, pero no ha desarrollado la enfermedad. El sistema inmunológico lo ha detenido a nivel pulmonar y, bueno, nunca va a producir la enfermedad, ¿no? Ese granuloma ya está calcificado ya, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí la necrosis de calcificación, ¿no? La parte amarilla están los bacilos, son rodeados por las células epitelioides, ¿no? Las células gigantes de Langerhans, las células plasmáticas, existen los fibroblastos que también le engloban, y gracias a las fibras de colágeno es donde se forma toda una red, o sea, lo engloban, ¿no? Es conocido como el folículo de Koster, pero es el granuloma tuberculoso como normalmente todos lo conocemos y todos lo llamamos de esta forma, ¿no? Entonces, estos granulomas o pueden ir a la calcificación o pueden formar este tipo de lesiones a nivel del lugar donde infecte eh, el bacilo. Este es a nivel intestinal, vemos la presencia de granulomas y vean las adherencias que presentan, ¿no? Que se realizan por el proceso inflamatorio, ¿no? Es una tuberculosis peritoneal, donde con simplemente ver nosotros podemos diagnosticar, ¿no? Podemos ver también que se presenta a nivel de pulmonar, ¿no? En este caso está formando una caverna, es una neumonía tuberculosa. Seguramente este proceso infeccioso se ha abierto a bronquio, ¿no?
y está cayendo ya hacia el lóbulo, a la región basal interna del lóbulo inferior, ¿ya? Entonces se está abriendo y está infectando la parte pulmonar. En este otro lado podemos ver un mal de Pot, signo de enclavamiento o encuña, eh, típico, ¿no? En los pacientes que manifiestan este tipo de enfermedad, ¿no? Podemos ver aquí un derrame pleural. Generalmente los bacilos se van a la región subpleural del lóbulo medio o inferior. Estos destruyen a la pleura y caen a nivel del líquido pleural, lo infectan y producen un proceso inflamatorio en ese lugar, los mismos que van a producir un derrame pleural, ¿no? En ocasiones este derrame pleural, cuando es mínimo, se autolimita y se reabsorbe cuando los bacilos son pocos, pero en muchas ocasiones es necesario hacer el tratamiento antituberculoso, drenar el líquido, además de realizar una biopsia pleural para estudio de patología, cultivo y GeneXpert. Podemos observar que existe un foco, un absceso, se llaman abscesos fríos, ganglionares, generalmente donde se encuentran los ganglios, ¿no es cierto? Solamente vemos la fluctuación de la pus, no tiene olor, es de coloración amarillenta, ¿no? Eh, y si nosotros realizamos un cultivo y antibiograma de esta secreción, de este líquido, bueno, nos reportan que no existe desarrollo de bacterias a las 72 horas. Entonces, son los diferentes casos de tuberculosis que nosotros podemos observar. Bueno, eso sería todo con respecto a la tuberculosis. Si tuvieran algunas preguntas, por favor, para poder aclarar, porque mañana vamos a hablar sobre tuberculosis multirogo resistente, que es un poquito, bueno, el cuadro clínico y todo eso es el mismo, ¿no? Lo que varía más que todo es la conducta a seguir, el tratamiento que se va a realizar, el tiempo que se va a realizar y todo eso. Pero hasta ahora, por favor, si tuviesen algunas preguntas. Bueno, no habíamos indicado, no existe, nos indica aquí. Explicar sobre el porcentaje de infección y resistencia de las causas extrapulmonares. No, es sobre la infección tuberculosa. Seguramente se refiere a eso. Nosotros habíamos indicado que desde hace mucho tiempo ya el doctor Caminero, que es una eminencia en la tuberculosis, ¿no es cierto? Y también con otras bibliografías, está eso bien reportado, nos indica de que existe. Del 100% que los pacientes se infectan con tuberculosis, solamente el 90% nunca enferma, jamás enferma, aunque esté infectado. Por eso decimos del 100% que se infectan, el 90% nunca se enferma, pero están infectados, no infectan. El 5% solamente pasa la infección. Generalmente se presenta como una tuberculosis pulmonar. Muy pocas veces puede presentarse como una tuberculosis generalizada. Son ese tipo de casos donde se presentan pacientes muy delicados e inclusive a veces llegan a fallecer cuando presentan una tuberculosis generalizada. Entonces solamente es un 5%. Pero principalmente cursan con tuberculosis pulmonar solamente, ¿no? Son muchos casos esporádicos de los que les hablo de la tuberculosis generalizada. Pero el otro 5%, o sea, ya serían 90% que nunca enferman, 5% que sí enferman con tuberculosis pulmonar, y el otro 5% que resta, en algún momento de la vida puede llegar a enfermar, dependiendo del sistema inmunológico. Muchos pacientes en el transcurso de su vida, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Tipo 2 principalmente se presenta a una edad más tardía, la EPOC, algunos se enferman con VIH, y en este tipo de pacientes el sistema inmunitario cae. Entonces, como el bacilo se encuentra de forma latente o dormido en los sectores donde les había indicado, ¿no es cierto?, despiertan y se multiplican y se reactivan. Es por eso que se conoce como tuberculosis de reactivación endógena, ¿no? Entonces, es en ese tipo de pacientes que se produce esa situación.
Y generalmente nosotros vemos tuberculosis meningia, vemos tuberculosis peritoneal, pericárdica, vemos tuberculosis en otro lugar menos en la parte pulmonar. Entonces, es simple lógica. Si el paciente presenta una infección pulmonar, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ir a esa vía. Valos linfáticos, vuelve al pulmón, se disemina por la parte hematógena. Entonces, si ocurriría eso, ¿no es cierto? Estaríamos tratando de una tuberculosis generalizada. Pero si nosotros vemos que la infección solamente se produce a nivel del hueso o del peritoneo, más se lo cataloga como una tuberculosis desde activación endógena solamente. Entonces, volviendo al porcentaje, 90% de los infectados nunca enferman, 5% sí enferman, pero generalmente con tuberculosis pulmonar, y el otro 5% en el transcurso del tiempo por la capacidad del sistema inmunológico asociado a comorbilidades que el paciente presenta. Ya, la otra pregunta y otra pregunta. Ya. Bueno, la asociación de tuberculosis y COVID siempre hay que relacionarlo. Hay muchos pacientes que están con tuberculosis, obviamente son positivos y realizan su tratamiento. Entonces, el tratamiento no influye mucho. Lo que hay que ver las reacciones por los efectos adversos de los medicamentos en los diferentes órganos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el tratamiento de la fase intensiva 4 medicamentos. Son la rifampicina, la piracinamida, el etambutol, ¿ya? Y la isoniazid. Entonces, de estos 4 medicamentos, la piracinamida y la rifampicina son hepatotóxicos. Entonces, nosotros debemos cuidar la parte hepática, porque cuando un paciente ingresa al hospital COVID, como aquí indica, no solamente recibe unos cuantos medicamentos, sino debe recibir todo tipo de medicamentos y debemos cuidar nosotros de que esos medicamentos sean menos hepatotóxicos. La prioridad en este momento es el COVID. Sabemos muy bien que el coronavirus es una enfermedad, se podría decir subagudo, ¿no? Y se podría decir también que deja secuelas. El paciente puede estar con esta patología hasta un mes, pero el tratamiento de la tuberculosis son 6 meses. Entonces uno debe analizar en qué momento del tratamiento el paciente se ha contagiado. Probablemente sea el 5.º mes, donde el paciente ya presentó baciloscopías negativas desde el 2º, 3º, 4.º mes. Entonces este paciente hay que priorizar la parte del coronavirus, ¿no? Se puede suspender el tratamiento de forma temporal y continuar con el tratamiento para COVID. Pero si este paciente es positivo, 3 cruces, en todo caso, debemos tratar de realizar ambos tratamientos. Bueno, no sé si he logrado de hacerles comprender, pero de todas formas, mañana podremos analizar también algunos casos que ustedes deseen. Doctora. Doctor, agradezco mucho la explicación. Si no hay otras preguntas, colegas, hasta el día de mañana. Y de todas maneras, si hubiese alguna duda, siempre estamos con WhatsApp atentos a cualquier situación para poder responder inmediatamente, tanto el doctor como la persona. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Listo, doctora. Que tenga buen día y buen día también a los participantes. Gracias. Ya. No, sobre tratamientos naturales yo muy poco les puedo decir, ¿no? Utilizan todo tipo de tratamientos naturales, pero no. Generalmente nosotros como médicos, yo principalmente me aboco en lo que ya está descrito, ¿no? En esto que se hayan realizado. Muchos médicos, inclusive la desesperación les lleva a, bueno, bueno, eso veremos, doctora, es criterio de cada médico, porque son médicos también, y si a veces resulta el tratamiento con medicina natural, hay que seguir. Yo siempre he dicho, ¿no? Mientras no le haga daño al paciente, sea en beneficio del mismo, se puede utilizar cualquier cosa. Listo, doctora.